Pero no. Bien. Entonces, como les decía, la idea hoy es trabajar con el primer teorema de isomorfismo. Entonces vamos a repasar un poquito lo que dice primero. Entonces, hay un poco dos versiones que en realidad son la misma, eh, pero vamos a ver las dos versiones. Entonces, podemos agarrar F que sea un morfismo de grupos de G1 en G2 sobre eyectivo. Grupos sobre eyectivo. Entonces, lo que le falta a F para hacer un isomorfismo es que sea inyectivo, ¿no? Porque para tener un isomorfismo lo que queremos es un morfismo de grupos que es sobreyectivo y además inyectivo. Entonces, la sobreyectividad ya la tenemos. Lo que le faltaría para hacer un isomorfismo es que además sea inyectivo. Y para que un morfismo sea inyectivo, lo que queremos es que la única cosa que va a parar al neutro sea el neutro. O sea, básicamente que el núcleo sea solamente el neutro de G1. Entonces, en principio, en este morfismo eso no tiene por qué cumplirse, no tiene por qué el neutro, el núcleo ser solamente el neutro. Lo que pasa es que cuando cocientamos entre un subgrupo, el nuevo neutro pasa a ser la clase del neutro. Entonces, si estamos cocientando entre H, el neutro en el cociente pasa a ser H, que sería como la clase del neutro. Entonces, la forma como que de arreglar la parte de la inyectividad es decir, vamos a agarrar G1 y vamos a cocientar entre lo que nos está como de cierto modo impidiendo que esto sea un isomorfismo. Entonces, si cocientamos entre el núcleo, ahí estaremos como que forzando a que el núcleo sea solamente el neutro. Porque al hacer esto, este conjunto acá va a ser el neutro en el cociente. Entonces ahí estamos como arreglando el tema de la inyectividad y esto sí va a quedar isomorfo a G2. ¿Sí? Entonces el primer teorema de isomorfismo lo que nos dice es si tenemos un morfismo de grupos de G1 en G2 que es sobreyectivo, entonces si cocientamos acá entre el núcleo del morfismo, nos queda un isomorfismo. ¿Sí? Entonces la forma un poco de trabajar con esto va a ser primero construir un morfismo de grupos que sea sobreyectivo y después vemos un poco qué pasa con el núcleo y esas cosas. Pero la idea va a ser como que primero, si queremos probar un isomorfismo de este estilo, por ejemplo, que un grupo cociente es isomorfo a alguna otra cosa, la idea va a ser como que primero buscar un morfismo de grupos de acá, acá, que sea sobreyectivo y después nos arreglamos con el núcleo. ¿Sí? Y otra forma de denunciar esto sin pedirle sobreyectivo, podemos decir está F de G1 en G2, morfismo de grupos. Que tal, en principio este morfismo no tiene por qué ser sobreyectivo, pero si en vez de poner G2 ponemos la imagen de F, ahí sí va a ser sobreyectivo. Va a ser sobreyectivo, pero no va a ser inyectivo. Y la forma de arreglar la inyectividad va a ser cocientar entre el núcleo. Entonces lo que pasa como en general es que G1 cocientado entre el núcleo es isomorfo a la imagen. Una duda hasta acá. Bien. Entonces, para ver un poco cómo funciona esto, vamos a arrancar con el 7.
Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos un grupo G, un grupo, y queremos probar dos cosas. Queremos probar que G cocientado el neutro es isomorfo a G, y también queremos probar que G cocientado G nos da el neutro nomás. Entonces, esto se puede probar un poco más a mano, podemos como que ver de describir cómo queda este grupo cociente y después construir el isomorfismo una vez que tenemos como descrito quién es este. Pero la idea, vamos a usar más bien el teorema de isomorfismo. Entonces vamos a probar primero esto. G cocientado el neutro es isomorfo a G. Entonces, nosotros queremos probar este isomorfismo usando esto, el primer teorema de isomorfismo. ¿Qué es lo que vamos a precisar? Vamos a querer un morfismo de grupos que vaya de G en G y que sea sobreyectivo, ¿no? Como para tener esto. Como que en nuestro caso G1 y G2, los dos serían G. Entonces queremos un morfismo de grupos sobreyectivo que vaya de G en G y después vamos a querer que el núcleo de ese morfismo sea solamente el neutro. Entonces, buscamos un morfismo de grupos em, F de G en G sobreyectivo tal que el núcleo de F sea solamente el neutro. Entonces, ¿qué podemos agarrar como morfismo? ¿Cómo podemos ir de G en G de forma sobreyectiva y solamente mandando el neutro en el neutro? ¿Puedes repetir de vuelta? Porque para aplicar el teorema de isomorfismo, esto, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener un morfismo, no sé, queremos probar esto, que G cocientado por el neutro, o sea, cocientado por este subgrupo, sea isomorfo a G. Entonces, si queremos probar esto usando el primer teorema de isomorfismo, ¿qué es lo que vamos a precisar? Vamos a precisar un morfismo de grupos que vaya de este grupo en este y que sea sobreyectivo, que eso sería ponernos en este contexto. Tendríamos un morfismo que va de G en G y que es sobreyectivo. Entonces, G cocientado con el núcleo nos va a quedar isomorfo a G. Y lo que nosotros queremos es que esto que está acá sea el trivial, digo, pero sí, el neutro. Entonces, para probar esto usando el teorema de isomorfismo, lo que queremos es un morfismo que vaya de G en G, que sea sobreyectivo y que además el núcleo sea este. Porque si tenemos esto, ¿qué pasa? Si tenemos eso por el primer teorema de isomorfismo, ¿qué va a pasar? Si nosotros agarramos G y lo cocientamos entre el núcleo, o sea, si hacemos G cocientado el núcleo, como este morfismo es sobreyectivo, esto nos va a quedar isomorfo a G. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un morfismo que verifica esto, que el núcleo sea E, entonces ahora esto sería solamente el neutro, y por lo tanto tendríamos que G cocientado el neutro queda isomorfo a G. ¿Sí? Entonces lo que precisamos es justamente un morfismo que vaya de este en este, o sea, del grupo G en sí mismo, que sea sobreyectivo y que la única cosa que vaya a parar al neutro sea el neutro. ¿El morfismo trivial cumple eso? El morfismo trivial, porque es un poco dos morfismos triviales. Sería como el morfismo que no hace nada, tipo que te manda. Claro que no hace nada. Ahí está, si Por agarramos la ejemplo, identidad y agarramos
un elemento acá y lo mandamos en sí mismo, eso va a ser sobreyectivo, porque, digamos, la preimagen de un elemento acá va a ser el mismo elemento. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar eso, la identidad. La identidad que va de G en G. O sea que lo que hacemos es un elementito, lo mandamos en sí mismo. Yo qué sé. La identidad de G es I para G. Entonces vamos a checar que esto verifica lo que queremos, que es un morfismo de grupos, que es sobreyectivo y que el núcleo es solamente E. Entonces, primero, la identidad de G en G es morfismo de grupos. Que acá va a ser medio, yo qué sé, porque como el morfismo no hace nada, es medio. ¿Pero qué vamos a querer? Vamos a querer que si agarramos dos elementos que están en G, por G y G', y hacemos el morfismo en G por G', esto tiene que ser la identidad de G por la identidad de G'. Pero está, como el morfismo no hace nada, esto es G por G', y después la identidad de G es G, uy, que quise poner la identidad. Y después la identidad de G' es G'. Entonces nos queda G por G' igual a G por G', ta. Esto se verifica. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa queremos? Queremos que sea sobreyectivo. Entonces, identidad de G en G es sobreyectivo. Pero esto está como no es lo mismo que no hace nada. Si agarramos un elementito cualquiera acá, un G cualquiera acá, va a ser igual a la identidad del mismo. Entonces, si G pertenece a G, G es igual a la identidad de G. Entonces podemos llegar a todos los elementos. Tuki. Y lo otro que tendríamos que ver es qué pasa con el núcleo, qué pasa con kernel de la identidad, ¿no? Nos gustaría que sea igual al neutro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tenemos un X que está en el núcleo, esto pasa si solamente si hacemos el morfismo evaluado en X y nos da el neutro. O sea, la identidad de X es igual al neutro. Pero la identidad de X es X, ya que esto va a ser X es igual al neutro. O sea que efectivamente estamos diciendo que X está en el núcleo si solamente si X es el neutro, o sea que el kernel de la identidad es el neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos la identidad de G en G, morfismo de grupos sobreyectivo. Entonces, por el primer teorema de isomorfismo, ¿qué pasa? Si hacemos G cocientado el núcleo de nuestro morfismo, esto tiene que ser isomorfo a G. Pero ya probamos que el núcleo es solamente el neutro. Pero el núcleo, la identidad es
solamente el neutro, por lo tanto, G cocientado el neutro tiene que ser isomorfo G. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? O sea, comparse un poco en el aire porque, no sé, G es un grupo en general, como que no es como... Entonces parece como que no. ¿Sí? Pero como que la idea cuando aplicamos teorema de isomorfismo es eso, como que primero tener un morfismo de acá a acá que sea sobreyectivo y después tenemos que concentrar entre el núcleo y las cosas tendrían que funcionar. ¿Sí? O sea, que queríamos probar este isomorfismo, entonces lo que hicimos fue construir un morfismo sobreyectivo de acá para acá. Y después miramos el núcleo y el núcleo efectivamente nos quedaba esto. Entonces aplicamos el teorema de isomorfismo y nos queda que G cocientado el núcleo, que es el subgrupo trivial, es isomorfo a G. Entonces ahora vamos a hacer parecido para probar esta otra, que G cocientado G queda isomorfo a el subgrupo trivial. Entonces, si queremos aplicar el primer teorema de isomorfismo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Buscamos. Como que la parte de acá del cociente no la miramos todavía. ¿Sí? Miramos este y este. Y lo que vamos a buscar es un morfismo de grupos sobreyectivo que vaya de acá para acá. O sea, como que lo que vamos a querer primero es esto. Ir de acá a acá y que esto sea sobre. ¿Sí? Entonces, si tenemos un morfismo de este en este que es sobreyectivo, miramos qué nos da el núcleo y tendría que hacer lo que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un morfismo de grupos, F, le voy a poner, que vaya de G en E sobreyectivo. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Como F, como que mucha cosa para hacer no hay, porque el conjunto acá del codominio tiene un solo elemento. Entonces, lo único que podemos hacer es mandar todo en ese elemento. ¿Sí? Acá solamente está el neutro. Entonces, lo único que podemos hacer es agarrar todo lo que está acá y mandarlo en el neutro. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar ese. Consideramos F, que va de G en el subgrupo trivial, y lo que hace es F de cualquier cosa es igual al neutro. Que es medio que lo único que podemos hacer, porque como queremos un morfismo que vaya a parar a este subgrupo que tiene un solo elemento, mandamos todo a ese único elemento. Entonces ahora, vamos a verificar qué es morfismo de grupos. Vamos a ver qué es sobreyectivo, que acá es medio... Porque estamos mandando todo lo que hay, lo estamos mandando acá, que es el único elemento. Pero chequeamos qué es morfismo de grupos, qué es sobreyectivo, vemos qué pasa con el núcleo y aplicamos teorema de isomorfismo. Entonces, primero, ¿qué es morfismo de grupos? F. Entonces, para ver qué es morfismo de grupos, tenemos que ver qué respecto a la operación. Entonces, si hacemos f de g por g', esto tendría que ser lo mismo que hacer f de g por f de g'. Pero todo esto, ¿qué nos va a dar?
el nulo. Tal cual. Esto de acá es el nulo, porque F manda todo en el nulo. Entonces, esto es el neutro. Y después acá tenemos f de g, que es el neutro, f de g', que es el neutro. O sea que de este lado tenemos el neutro por el neutro, es el neutro. Entonces al final nos queda neutro igual al neutro. Esto se cumple. Entonces es morfismo de grupos. Después 2. F es sobreyectivo. Está acá, el único elemento que hay acá es el neutro y estamos mandando todo para ahí. O sea que llegamos a este elemento que es el único que hay. Yo qué sé. Si hacemos f de e, esto nos da ahí. F de cualquier cosa, de hecho, nos da ahí. F de G es igual a E. Entonces, la imagen de F es solamente el neutro. Entonces, la imagen es todo esto, es sobreyectivo. Entonces, ahora vemos qué pasa con el núcleo. Entonces, si nosotros agarramos un G que está en el núcleo, ¿no? Entonces, G va a estar en el núcleo si solamente si F de G es el neutro. Pero entonces solamente le estamos pidiendo que G esté en G, porque todas las cosas que están en G van a parar al neutro. Entonces esto es lo mismo que decir G pertenece a G. ¿Bien? Entonces, el núcleo de F es todo G. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos F que va de G en el subgrupo trivial, morfismo de grupos sobreyectivo. Entonces, por el primer teorema de isomorfismo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que G cocientado el núcleo de F es isomorfo ahí, o al subgrupo trivial. Pero lo que probamos recién es que el núcleo es todo G. Pero como el núcleo de F es G, tenemos G cocientado G isomorfo ahí. Que esto también se puede probar sin el teorema de isomorfismo. Sería como que ver qué cosas hay acá. Y lo que habría que probar es como que si agarramos G y lo cocientamos entre G, nos queda una única clase de equivalencia. Entonces ahí el isomorfismo va a ser mandar esa única clase de equivalencia en el único elemento que hay acá. Entonces también se puede hacer así. Pero con el teorema de isomorfismo queda como, yo qué sé, prolijito. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bárbaro. Entonces,
Vamos a mirar el 10. El 10 es típico ejercicio de teorema de isomorfismo. ¿Puedo volver un segundo atrás, profe? Sí, ¿veo por ahí? Sí, sí, gracias. Bárbaro. Ahí está. Mientras tanto, aprovecho para tomar un mate. Bien. ¿Abajo nomás? Sí, sí. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar estos dos subgrupos primero de C, pero después lo que vamos a probar es que, bueno, si G es un subgrupo, en particular va a ser un grupo, y después en la parte C lo que vamos a querer probar es que este grupo es isomorfo a este cociente de acá. Entonces, la estrategia, si queremos usar el teorema de isomorfismo, ¿qué va a ser? Vamos a querer probar que hay un morfismo de grupo sobreyectivo que va de R en nuestro grupo G y después vemos quién es el núcleo. ¿Sí? Y ahí si todo anda bien, el núcleo nos tendría que quedar Z y entonces decimos está R cosentado del núcleo es isomorfo a G. ¿Sí? Entonces como que la estrategia con este tipo de ejercicios, lo acá vamos a querer probar que R cocientado Z es isomorfo a G. Entonces lo que vamos a hacer primero es morfismo de grupo sobreyectivo de este grupo en este grupo. Después vemos quién es el núcleo y ahí cocientamos entre el núcleo. Y por el teorema de isomorfismo vamos a tener que R cocientado el núcleo tiene que ser isomorfo a G. ¿Sí? Esa es como que la estrategia siempre. Pero vamos a arrancar con calma. Entonces, tenemos el plano complejo C y tenemos estos subconjuntos. G, que son todos los complejos que tienen módulo 1, y después H, que son todos los complejos tales que hay alguna potencia que vale 1. Entonces, lo que vamos a hacer primero es probar que los dos son subgrupos de C y por lo tanto grupos. Entonces, primero vamos a ver que G es un subgrupo de C. En realidad tendría que decir C sin el cero, porque esto va a ser con el producto. Pero bueno, C sin el cero. Entonces, para ver que algo es un subgrupo, ¿qué tenemos que chequear? Cerrado bajo el producto. Cerrado bajo el producto, cerrado bajo inversos y que está el neutro. ¿Sí? Tenemos que checar esas tres condiciones. Entonces, vamos a arrancar con el neutro. Entonces, el neutro de C está en G. Ahora, el neutro de C, ¿quién es? Porque estamos C con el producto, ¿no? Este con el producto. Entonces, ¿el neutro quién es? ¿No? Pues estamos trabajando con el producto, entonces está multiplicamos por 1, no hace nada, acá el neutro va a ser 1. Entonces, el neutro, el neutro de C es el 1, y para checar que está en G, lo que tendríamos que ver es que el módulo es igual a 1. Pero el módulo de 1 es 1.
Entonces 1 pertenece a G. ¿Sí? Entonces el neutro está. Después, segunda condición, vamos a ver que G es cerrado bajo la operación, que en este caso es el producto. Entonces G es cerrado bajo el producto, perfectamente. Entonces, ¿acá qué hacemos? Vamos a agarrar dos cosas que estén en G y queremos ver que el producto también está en G. Entonces vamos a agarrar sean Z, Z', dos complejos que están en G. Queremos ver que Z por Z' también está en G. Entonces, que Z esté en G, lo que nos dice es que el módulo de Z vale 1. Y después, que Z' esté en G, lo mismo. El módulo de Z' vale 1. Entonces, ¿ahora qué pasa? Para nosotros probar que Z por Z' está en G, para hacer esto, lo que queremos ver es que el módulo de Z por Z' es 1, ¿no? Porque la condición para que algo esté en G es que tenga módulo 1. Entonces, lo que tenemos que ver es que el módulo de Z por Z' es 1. Pero el módulo de Z por Z', ¿quién es? Y tendría que ser el producto de los módulos. El producto de los módulos, tal cual. Esto es el módulo de Z por el módulo de Z'. Y las dos cosas estas valen 1, porque dijimos, el módulo de Z es 1, porque Z está en G, y el módulo de Z' es 1, porque Z' está en G. Entonces esto es 1 por 1 es igual a 1. Entonces, Z por Z' pertenece a G. Entonces ahora, ¿qué nos falta? Tenemos que ver que G es cerrado bajo inverso. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos agarrar un Z cualquiera que esté en G y ver que su inverso, Z a la menos 1, también está en G. Entonces, sea Z perteneciente a G, queremos ver que Z a la menos 1 pertenece a G, ¿no? Entonces, que Z esté en G, esto que tenemos acá, Z en G quiere decir que Z tiene módulo 1. Y nosotros después para probar que Z a la menos 1 está en G, lo que tenemos que ver es que este de acá también tiene módulo 1, ¿no? Para hacer esto, lo que precisaríamos sería que el módulo de Z a la menos 1 sea 1. Pero, ¿qué va a pasar con el módulo del inverso? Porque, ¿qué pasa? Si hacemos Z por Z a la menos 1, sin módulo por ahora, si hacemos Z por Z a la menos 1, esto nos da 1, nos da el neutro. ¿Sí? Entonces, el módulo de este tiene que ser igual al módulo de este, pero el módulo de 1 es 1. Entonces, módulo de Z por Z a la menos 1 es 1. Y después cuando queremos el módulo de un producto es el módulo de este por el módulo de este.
Esto se nos va a dar módulo de z, módulo de z a la menos 1. ¿Sí? Y ahora podemos pasar dividiendo el módulo de z. Entonces nos va a quedar que el módulo de z a la menos 1 es 1 sobre el módulo de z. Entonces acá podemos decir el módulo de z a la menos 1 es 1 sobre el módulo de z. Y como z está en G, tiene módulo 1, entonces esto de acá es 1 sobre 1. O sea, 1, y por lo tanto z a la menos 1 está en G. ¿Sí? Cualquier cosa que no se acuerden de complejos, me dicen. Porque no hemos hecho mayor cosa con complejos en el curso. Por mayor cosa quiero decir, no hemos hecho nada. Eh, entonces está, probamos que G, el neutro pertenece a G, que es cerrado bajo el producto, cerrado bajo inversos, entonces G es un subgrupo de C y por lo tanto es un grupo también. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Entonces vamos a hacer parecido con H. ¿No? Que H lo vamos a usar más adelante, pero así ya tenemos probado que es un subgrupo. Entonces, ahora vamos a ver que H es un subgrupo de G. Y voy a escribir la definición de H acá. ¿Quiénes eran? Los complejos tales que alguna potencia vale 1. Entonces van a ser los Z en C, tales que Z a la N es igual a 1 para algún N en Z. Bien, ¿no? Bien. Entonces, es un grupo de C, perdón. Lo dejé también. Pero bueno, no es la pregunta. Entonces, queremos ver que H es un subgrupo de C. Entonces tenemos que probar que el neutro pertenece, que es cerrado por la operación, que en este caso es el producto, y cerrado bajo inversos. Entonces primero vamos a ver que el neutro de C está en H. Pero acá, ¿qué podemos decir? ¿No? Porque el neutro es el 1. El neutro de C es 1. Entonces nosotros para probar que un cierto complejo pertenece a H, lo que tenemos que probar es que alguna potencia nos da el 1. Pero si ya agarramos el 1, cualquier potencia nos sirve, ¿no? Yo que sé, hacemos 1 a la 1, esto ya es el neutro, ya es 1. Entonces, 1 pertenece a H, ¿no? Porque es como que tiene que haber alguna potencia que nos da 1, pero si Z ya es igual a 1, cualquier potencia nos sirve. En particular, yo que sé, 1 a la 1 nos da el 1, o sea que hay alguna potencia del 1 que es igual a 1, 1 está en H. Entonces ahora vamos a ver qué es cerrado bajo el producto. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos agarrar dos complejos que están en C, en H, perdón, y ver que el producto también está en H. Entonces vamos a agarrar sean Z
Z' pertenecientes a H. Queremos ver que Z por Z' pertenece a H. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que Z está en H, por lo tanto, hay alguna potencia de Z que vale 1. Tenemos Z a la n es igual a 1 para algún n. Y después tenemos que Z' está en H. Entonces, tiene que haber alguna potencia de Z', yo qué sé, M, que vale 1. Esto para algún M en Z. Entonces ahora queremos probar que Z por Z' está en H, o sea, queremos ver que hay alguna potencia de Z por Z' que nos dé 1. ¿No? Queremos hacer Z por Z' a la algo igual a 1, con K en Z. Entonces, ¿qué potencia de Z por Z' podemos agarrar? Mm, Eso es cierto, porque en Z está el 0. Mm, Parece que lo que quiero poner entonces es Z más. Porque si acá admitimos el 0, claro, puedes hacer lo que sea el 0 a la 0, te da 1. Pero ahí ya no va a andar esto, porque vamos a tener todos los complejos acá. Entonces parece que esto tiene que ser Z más. ¿No? Porque así como está escrito, agarramos n igual a 0, nos queda lo que sea a la 0 es 1. Entonces vamos a hacer ese arreglito, como que no puedes poner como potencia 0. Tiene que ser un entero positivo. O un natural. Pero vamos a cambiarlo por eso. N sin el 0. Cambiando la letra del ejercicio. N distinto de 0. Sí, porque si no, sería igual a todo C. Yo pillo. Ahora sí. Entonces, si no metimos el 0, me parece que estoy haciendo trampa. Pero si no metimos el 0, ¿qué potencia de Z por Z' podemos agarrar para que nos dé 1? ¿No? Porque lo que sabemos es que Z a la N nos da 1. Y después sabemos que Z' a la M nos da 1. Entonces, como O sea, que, sí. si se cumple la misma propiedad de las potencias, no sirve la suma entonces. Mm, O sea, n más m. ahí, N más M. Claro, el tema es que te va a quedar como un... Claro, puedes escribir como Z a la N más M y después te va a quedar Z' a la N más M. Entonces ahora lo puedes separar como Z a la N, Z a la M, después Z' a la N, Z' a la M. Y ahí vos sabés que este vale 1, sabés que este vale 1, pero no tenés información de estos dos.
Ah, claro. Entonces, en vez de agarrar la suma, vamos a agarrar el producto. Porque ahí cuando tenés el producto, si acá en vez de tener n más m, tuviéramos z' a la n por m, ahí sí lo podemos escribir como una congruencia, ¿no? Vamos a escribir como z a la m y después elevado a la n. Y z' a la m es 1. Y después 1 a la lo que sea nos va a seguir dando 1. ¿Sí? Entonces con el producto se nos arregla un poco esto porque con la suma nos aparecen estos términos acá que no tenemos datos. Pero si haces el producto, ahí no importa, porque lo vas a escribir como z' a la potencia que te sirve para que te dé 1 y después elevado a otra cosa. Pero si ya te da 1, elevado a lo que sea, te va a seguir dando 1. Entonces vamos a agarrar z por z' a la n por m. Y acá estamos usando también, de hecho, que el producto en los complejos es conmutativo, porque ahora esto lo vamos a escribir como z a la n por m por z' a la n por m. O sea que estamos usando que la operación en los complejos es conmutativa, porque estamos como que agrupando todos los z y agrupando todos los z'. Y para hacer eso como que tenemos que ir conmutando, ¿no? Porque esto en principio es z por z', z por z', z por z', n por m veces. Y como el producto es conmutativo, podemos correr todos los z' para un lado y todos los z para el otro. Entonces ahora decimos, tenemos z a la n por m, la potencia de z que nos sirve es z a la n. Entonces esto lo podemos escribir como z a la n, pum, a la m. Y después la potencia de z' que nos sirve es z' a la m. Entonces esto podemos escribirlo como z' a la m y todo a la n. Nació paréntesis. Entonces ahora sí, z' a la n es 1, entonces esto nos queda 1 a la m, y después z' a la m es 1, entonces esto nos queda 1 a la n. ¿Verdad? 1 a lo que sea es 1, y después 1 por 1 es 1. ¿Sí? Entonces, encontramos una potencia no nula, eh, que hace que z por z' elevado a esa potencia nos dé 1. Entonces, z por z' pertenece a h. ¿Sí? ¿Una duda hasta acá? Bien. Entonces, lo que nos falta ver es que es cerrado bajo inversos. H es cerrado bajo inversos. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un z que pertenezca a h y tenemos que ver que z a la menos 1 también está en h. Entonces, vamos a decir sea z en h. Queremos ver que z a la menos 1 pertenece a h. Entonces, ¿qué pasa? Que z esté en h quiere decir que hay alguna potencia que nos da 1. Entonces, z pertenece a h. Esto quiere decir z a la n es igual a 1 para algún n en z y con el arreglito que le pusimos, n distinto de 0. Entonces ahora queremos probar que z a la menos 1 está en h. O sea, queremos alguna potencia de z a la menos 1, algún k, que nos dé 1. Pero, ¿qué podemos agarrar?
Y la misma. la misma, ¿no? Si hacemos z a la menos 1 a la n, ¿no? Esto va a ser lo mismo que z a la n a la menos 1. Y z a la n vale 1, entonces esto va a ser el inverso de 1, va a ser 1 a la menos 1, que es 1. Entonces encontramos una potencia del inverso de z que nos da 1, esto es decir, z a la menos 1 pertenece a h. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces ahora sí vamos a hablar del teorema de simetría. Entonces estas dos partes van como juntitas. Entonces lo que vamos a probar primero es que si tenemos phi que va de R en G, que G es este, que está definido de esta forma, vamos a ver que es un morfismo de grupos sobreyectivo. Y acá lo que vamos a agarrar es R con la suma. Bueno, para que fuera el producto tendría que decir R sin el cero, pero acá va a ser R con la suma. Entonces, vamos a ir para acá. Bien. Entonces tenemos phi que va de R en G, y lo que hace es phi de X es la exponencial 2pi i por X. Y o sea, acá lo que nos va a aparecer un poco es la notación exponencial para los complejos. Y voy a recordar quién era G. Entonces eran los Z en C que tienen módulo 1. Bien, entonces lo que vamos a probar de phi es que es un morfismo de grupos y que es sobreyectivo. Entonces acá vamos a tener R con la suma y G con el producto de los complejos. Entonces vamos a mirar primero que phi es morfismo de grupos. Entonces, para ver que phi es morfismo de grupos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que Que ver. Sí, phi de G más G es phi de G por phi de G. tal cual, ¿no? De este lado tenemos la suma, entonces vamos a querer agarrar dos números reales, dos cosas que están acá, y ver que phi de la suma de esos dos números reales es phi de uno por phi del otro, porque acá estamos con el producto. ¿Sí? Le voy a poner x y a los reales, pero es lo mismo. Digo, como está con x la función, pero, entonces sean x y en R. Entonces lo que queremos ver es que si hacemos phi de la suma, esto tiene que ser phi de x por phi de y. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Phi de x más y. Entonces, definición de qué hace phi. Esto va a ser e 2pi i x más y. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque queremos que nos aparezca este, que este va a ser e 2pi i por x, y queremos que nos aparezca este, que es e 2pi i por y. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es como que separar el x y el y acá. Entonces, primero podemos distribuir. Distributiva ahí arriba, ¿no? Exacto. Hacemos la distributiva, nos va a quedar e
2pi x más 2pi por y. Y ahora propiedad de exponentes o del exponencial. ¿Ok? Esto va a ser exponencial de esto por exponencial de esto. Vamos a tener exponencial 2pi x exponencial 2pi por y. Y esto es justamente phi de x y esto es phi de y. Entonces, probamos que phi de x más y es igual a phi de x por phi de y. ¿Sí? Entonces, morfismo de grupos. Entonces ahora vamos a probar que phi es sobreyectivo. Entonces, para probar que es sobreyectivo, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que agarrar un elementito cualquiera que está acá y ver que lo podemos escribir como phi de alguien que está acá. Entonces vamos a agarrar un z en G y vamos a escribirlo como phi de algún x. Entonces, sea z en G. Entonces buscamos un número real, buscamos x, número real, tal que phi de x sea z. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que z está en G. Entonces esto quiere decir que el módulo de z es 1. Entonces no sé si se acuerdan cómo era la notación exponencial para los complejos. Pero básicamente como que que le importaba el complejo era el módulo y el argumento, que el argumento era el ángulo. Entonces ustedes tenían módulo de z y después tenían que el argumento de z era phi, entonces acá podían decir que z iba a ser el módulo y después e a la i por el argumento. ¿Sí? No sé si se acuerdan. ¿Cuándo se hace cosas complejas? Sí, sí. Entonces acá, ¿qué pasa? Tenemos que z tiene módulo 1. Entonces si lo pasamos a la notación exponencial, vamos a tener que z es solamente la parte esta, ¿no? Porque tiene módulo 1, entonces esto que está acá vale 1, entonces nos va a quedar que z es exponencial de i por i. ¿Sí? Y esto con phi, un número real. Entonces ahora, ¿qué pasa? Nosotros queremos escribir z como phi de... Bueno, phi es una mala letra, porque tengo este phi. Voy a ponerle alfa. Mejor. Entonces, lo que queremos hacer, tenemos que z es e a la i por alfa y queremos ver que z es phi de alguien. Pero acuérdense que phi de x es exponencial 2pi i por x. Entonces acá, ¿qué podemos agarrar como x para que phi de x nos dé esto? ¿No? Porque queremos esto. Queremos que z sea phi de x. Entonces, Alfa sobre 2pi. alfa sobre 2pi. 2i. Ah, Claro, 2pi, 2pi. 2pi. Porque el i como que lo tenés en los dos. Entonces te va a quedar z por un lado dijimos que es esto, y phi de x es esto, 2pi i por x. Entonces,
si como X agarramos alfa entre 2pi, ¿no? Si este es igual a alfa entre 2pi, ¿qué pasa? El 2pi se nos cancela con este y nos queda i por alfa, que es justamente esto, ¿no? Entonces, si hacemos phi de alfa sobre 2pi, esto va a ser exponencial de 2pi i alfa sobre 2pi, se nos van los 2pi y nos queda exponencial de i por alfa, que es justamente z. Entonces escribimos a z como phi de algo y esto es un número real, ¿no? Esto que está acá pertenece a R. ¿Sí? Entonces agarramos un z cualquiera que está en G y lo escribimos como phi de algún número real, o sea que probamos que esta es sobreyectiva. Entonces, phi es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bárbaro. Entonces, parte C, que la voy a copiar así no subo y bajo porque Mario. Entonces, ahora sí que nos va a aparecer el teorema de isomorfismo. Porque, ¿qué pasa? Queremos probar que G es isomorfo al grupo aditivo R cocientado entre Z. Esto es simplemente decir que es R con la suma, ¿no? Como lo agarramos acá arriba, ¿no? Entonces queremos probar esto. Queremos probar que R cocientado entre Z es isomorfo a G. Entonces, en la parte B, ¿qué fue lo que hicimos? Obtuvimos este morfismo phi de R en G, que es un morfismo de grupos y que es sobreyectivo. Entonces tenemos esto. Tenemos phi que va de R en G, que lo que hace es phi de X es E 2pi i por X. Este es morfismo de grupos sobreyectivo. Entonces estamos en las condiciones del teorema de isomorfismo, porque tenemos un morfismo de grupos que es sobreyectivo. Entonces el primer teorema de isomorfismo lo que nos va a decir es que R cocientado por el núcleo es isomorfo a G. Entonces por el primer teorema de isomorfismo, ¿qué tenemos? Tenemos que R cocientado por el núcleo de phi es isomorfo a G. Entonces, para terminar de probar esto, para probar esto, mejor dicho, ¿qué es lo que nos faltaría? El núcleo de phi sea Z, ¿no? Tal cual. Porque esto que tenemos acá es bien parecido. Es R cocientado entre alguien isomorfo a G. Entonces, si nosotros probamos que esto que está acá es Z, ya está. Ganamos. ¿Sí? Entonces vamos a probar eso. Vamos a ver que el núcleo de phi es Z. Entonces, bien, ¿qué pasa si agarramos X que pertenece al núcleo de phi?
¿sí? Entonces, algo está en el núcleo de phi, si solamente si phi de esa cosa nos da el neutro que es 1. Pero phi de x, ¿qué es? Esto es exponencial 2pi i por x. Y ahora, de repente, para que quede un poco más visible, podemos pasar de la notación exponencial a la notación, no sé si tiene un nombre, tipo cuando pones a más b por i. La, la poner, La no. binómica. Ah, Binómica, eso. No me salía por nada en la notación binómica. Bien, vamos a pasar de la exponencial a la binómica. Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? Va a ser coseno de 2pi por x más i seno de 2pi por x. Y queremos que esto sea bueno. Entonces, para que esto de acá valga 1, ¿qué tiene que pasar? Esto de acá va a tener que ser 0, porque esto es como la parte imaginaria. Y acá tenemos un número real nomás. Entonces, esto tiene que ser 0. Y al mismo tiempo, esto tiene que ser 1. Entonces, 2pi por x, ¿de qué forma tiene que ser? ¿Mm? Porque esto va a pasar, si 2pi por x igual 0. 2pi por x igual 0 o múltiplos de 2pi. Claro. Pero exactamente, ¿no? Queremos coseno de 2pi por x tiene que valer 1 y seno de 2pi por x tiene que valer 0. Entonces, para que esto pase, 2pi por x tiene que ser 0. Entonces ahí nos queda coseno de 0 es igual a 1, seno de 0 es igual a 0. Pero por la periodicidad de seno y coseno, nos sirve 0 y nos sirve 2pi, 4pi, 6pi, etc. Entonces esto va a ser, si solamente si, 2pi por x es múltiplos de 2pi. O sea, si esto es 2pi por k, con k en z. Pero decir que 2pi por x es igual a 2pi por k con k en z, es decir que x está en z. X pertenece a z. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Agarramos x que esté en el núcleo de phi y dijimos, si x está en el núcleo de phi, si solamente si x es un entero. O sea que acá lo que estamos probando es que el núcleo de phi es z. Entonces, el núcleo de phi es igual a z. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos phi que va de R en G, morfismo de grupos sobre eyectivo. Y después además tenemos que el núcleo de phi es igual a z. Entonces, juntando estas dos cosas y aplicando el primer teorema de isomorfismo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que R, cocientado el núcleo, que dijimos que z, tiene que ser isomorfo a G. Entonces, como que la jugada en este tipo de ejercicios, cuando quieren probar que un cociente es isomorfo a algo, es primero construir un morfismo sobreyectivo de este en este y después ver quién es el núcleo. Y ahí armar el cociente.
Dudas hasta acá. ¿Puedes repetir eso último? Lo último, como que de la idea de este tipo de ejercicios. Sí, Claro, acá cómo era la idea. Queríamos probar que este cociente, o que este grupo cociente, es isomorfo a G. Entonces, digamos, una forma sería como que entrar a describir cómo es este cociente y construir un isomorfismo un poco más a mano. Y otra forma sería, primero, que es con la forma que hicimos acá con el teorema de isomorfismo, sería primero hacer un morfismo que vaya de acá a acá. Como que nos olvidamos un poco de entre qué estamos cocientando. Entonces hacemos acá un morfismo que sea un phi sobreyectivo. Entonces, si vos tenés un morfismo así, que es sobreyectivo, lo que te dice el primer teorema de isomorfismo es que si vos de este lado cocientás entre el núcleo de phi, te queda un isomorfismo. Entonces, si ahora vos tenés que este es igual al núcleo de phi, te queda el isomorfismo que vos querés probar. Que es justamente lo que vamos a hacer en el D ahora. Y lo copio así vemos la idea ahí, antes bien, gracias. de hacer las cuentas. Entonces vamos a probar esto. Vamos a probar que H, que ahora recordamos quién era, pero vamos a probar que H es isomorfo al grupo aditivo de los racionales sobre Z. ¿Sí? O sea que vamos a considerar Q con la suma. Entonces ahora queremos probar este isomorfismo. Como que el lado del cociente lo voy a poner de este lado siempre. Queremos probar este isomorfismo. Entonces, ¿la estrategia cuál va a ser? No vamos a como que construir de un isomorfismo de este cociente en H. Lo que vamos a hacer va a ser como paso 1, vamos a construirnos un morfismo de grupos sobreyectivo de Q en H. Morfismo de grupos sobreyectivo. Yo qué sé, vamos a ponerle F de Q en H. ¿Sí? Porque siempre es más fácil construir morfismos cuando no tenemos un cociente, porque cuando hay cociente es más complicado construir morfismos. Porque los elementos son conjuntos, entonces tenés como que ver que no haya cosas raras. Pero entonces nos olvidamos un poco del cociente. Y lo que hacemos primero es morfismo de grupo sobreyectivo de acá para acá. Este va a ser nuestro H, que es sobreyectivo. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es aplicar el primer teorema de isomorfismo. Aplicar el primer teorema de isomorfismo. Y eso lo que nos va a decir es que Q, después quedó muy raro, es que Q cocientado entre el núcleo de F va a ser isomorfo H. Entonces ahí lo que vamos a tener que verificar es que esto que está acá es el núcleo de F. Entonces como que un tercer paso sería ver que el núcleo de F es igual a Z en este caso. Entonces ahí si probamos que esto es el núcleo de F, ya está. Entonces la idea es, como al principio nos olvidamos un poco del cociente y decimos, primero vamos a hacer un morfismo de grupo sobreyectivo que vaya de acá para acá. Entonces, como tenemos un morfismo de grupos que es sobreyectivo, aplicamos el primer teorema de isomorfismo y eso lo que nos va a decir es que este de acá, cocientado por el núcleo de este morfismo, es isomorfo H, que nos va a dar esto. Y después, para terminar, vemos que el núcleo de F es efectivamente como el grupo que queremos que sea. ¿Sí? Entonces acá si probamos que el núcleo de F es Z, ya está. Reemplazamos acá núcleo de F con Z y nos va a quedar que Q cocientado Z es isomorfo H.
Entonces, la estrategia un poco con estos ejercicios de probar isomorfismos usando el primer teorema de isomorfismo es eso. Como que primero vamos en lo que está arriba, morfismo sobre de Q en H, y después cocientamos entre el núcleo y chequeamos que el núcleo es efectivamente lo que queremos que sea. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Sí. Bárbaro, entonces vamos a hacer esto. Primero vamos a construirnos un morfismo de grupo sobreyectivo de Q en H. Voy a recordar quién era H, que yo me olvidé. Z, no nos quería potencia que te daba 1, no potencia que daba 1. Sí, esto es Z a la N es igual a 1 para algún N en Z y N distinto de 0. Entonces, primer paso, vamos a construir morfismo de grupo sobreyectivo de Q en H. De Q en H. Entonces vamos a querer un F que vaya de Q en H. Entonces fíjense que el que definimos en la parte B, este, Q es un subgrupo de los reales. Entonces podemos agarrar como que este mismo morfismo, solo que en vez de salir de R, salimos de Q. Entonces lo que vamos a hacer es, si tenemos un racional, F del racional va a ser esto mismo. ¿Sí? Podemos agarrar el mismo morfismo. Entonces vamos a agarrar F, que lo que hace es F de Q es igual a exponencial de 2pi i por Q. ¿Sí? Entonces vamos a chequear que esto es morfismo de grupos, que es como la misma cuenta porque es el mismo morfismo. Entonces vamos a chequear que es morfismo de grupos y después vemos que es sobreyectivo. Entonces acá, ¿qué queremos hacer? Estamos trabajando acá en Q con la suma y H con el producto, ¿no? Entonces lo que queremos chequear es que si hacemos F de Q más Q', esto tiene que ser F de Q más F de Q'. Digo, F de Q por F de Q'. Entonces, vamos a dar la cuenta, que es la misma que hicimos para cuando salía de R en vez de Q. Entonces esto va a ser exponencial 2pi i Q más Q', hacemos distributiva, exponencial 2pi por i Q más 2pi por i Q', lo separamos, nos va a quedar exponencial 2pi por i por Q por exponencial 2pi por i por Q'. Y esto de acá es f de Q y esto es f de Q'. Entonces ahora vamos a ver que f es sobreyectivo. Entonces, ¿qué pasa? Queremos ver que si agarramos algún elementito que esté en H, que lo podemos escribir como f de algún racional. Entonces, sea Z en H.
buscamos Q en Q, tal que f de Q sea igual a z. Entonces vamos a hacer un poco igual que hicimos para probar que phi era sobreyectiva, que lo que hicimos fue como que describir cómo eran los elementos que estaban en G y después ver cómo podíamos tomar una preimagen. Entonces vamos a ver como que qué nos dice acerca de Z que esté en H. Entonces tenemos que Z pertenece a H. Entonces vamos a ver un poco cómo nos tiene que quedar la notación exponencial. Y vieron que esto que está acá es como notación exponencial, o tiene un aire a eso. Entonces vamos a ver un poco que Z esté en H, qué nos dice de la notación exponencial. Entonces vamos a ver información sobre el módulo e información sobre el argumento. Entonces vamos a mirar el módulo primero. Entonces, que Z esté en H quiere decir que hay alguna potencia que vale 1 para algún n. Entonces, el módulo de Z a la n tiene que ser igual al módulo de 1, que es 1. Pero el módulo de Z a la n es el módulo de Z a la n. Entonces, el módulo de Z, ¿cuánto tiene que ser? No, porque ahora el módulo de Z es un número real. Entonces, para que ese número real algo valga 1, un número real positivo, ¿no? Va a tener que ser 1, sí o sí. Entonces, módulo de Z es 1. Entonces, si miramos la notación exponencial de Z, entonces, si Z está en H, Z tiene módulo 1, entonces va a ser directamente exponencial de I por el argumento, y por alfa. Entonces ya dijimos que el módulo tiene que ser 1. Entonces vamos a ver un poco qué condiciones hay sobre alfa para que Z esté en H. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que Z a la n es igual a 1. O sea que esta cosa de acá a la n tiene que darnos 1. Pero ahora podemos pasar el n multiplicando para adentro. Esto nos va a quedar y al alfa n igual a 1. Entonces, para describir un poco qué pasa con alfa, podemos pasar a ya me olvidé, la binómica. Entonces esto va a ser coseno de alfa n más i seno de alfa n igual a 1. Entonces, ¿qué tiene que pasar con alfa por n para que se cumpla esto? Tiene que ser 0. Tiene que ser 0, ¿no? Porque acá tenemos que pedirle que coseno de alfa n valga 1 y tenemos que pedirle que seno de alfa n valga 0. Entonces, esto que está acá tiene que ser 0. Así tenemos coseno de 0 igual a 1, seno de 0 igual a 1. Pero como coseno y seno son periódicas de periodo 2pi, nos va a servir 0 y nos va a servir 0 más cualquier cantidad de múltiplos de 2pi. Entonces esto va a ser alfa n es igual a 2pi por k para algún k en z. ¿Sí? Y acá podemos despejar el alfa. Entonces nos va a quedar que alfa tiene que ser 2pi por k dividido en n. Entonces lo que dijimos es, si tenemos z
que pertenece a H, entonces su notación exponencial tiene que ser así. Z tiene que ser módulo 1, así que E a la I, y después el argumento tiene que ser así. 2pi por K dividido N. Y lo que queremos es escribir esto como phi de algún racional. Acuérdense, phi no, f. F de Q es E a la 2pi I por Q. Y nosotros queremos encontrar un racional tal que f de Q sea z. Entonces, ¿qué podemos agarrar como Q? Pero dijimos que esto era E y 2pi K entre N. K sobre N. K sobre N, ¿no? K está en Z, N, ¿dónde está? N está en Z, que no lo puse, pero N está en Z. Entonces, K entre N es un racional. Que acá otra vez es importante que la potencia no sea cero. N distinto de cero. Porque si no, no podemos dividir entre N. Entonces, esto es como tener E a la 2pi I K entre N. Entonces, si queremos que estas dos cosas sean iguales, como Q, podemos agarrar K entre N. Entonces, Z es igual a F de K entre N. Y K entre N está en Q. Entonces probamos que F es sobreyectiva, porque encontramos algún racional tal que F de ese racional nos da Z. Entonces F es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Entonces, el paso 1 ya está. Tenemos morfismo de grupos de Q en H que es sobreyectivo. Entonces ahora paso 2, aplicamos el primer teorema de isomorfismo. Entonces 2, ¿Dos o tres? uy, 2. 2 y escribo 3. Aplicamos el primer teorema de isomorfismo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos F de Q en H, morfismo de grupos sobre proyectivo. Entonces, Q cocientado por el núcleo tiene que ser isomorfo H. ¿Sí? Entonces nos vamos acercando a lo que queríamos probar. Porque queríamos probar que Q cocientado Z queda isomorfo H. Entonces ahora para terminar, lo que tendríamos que probar es que el núcleo de F es Z, ¿no? Si probamos que esto que está acá es Z, ganamos. Tenemos Q cocientado Z isomorfo H. Entonces ahora sí, paso 3. Veamos que el núcleo de F es Z. Entonces vamos a decir, si tenemos Q que está en el núcleo de F, no, esto pasa si solo si F de Q es 1. Pero f de q dijimos que era exponencial 2pi i q. Y ahora podemos hacer como la misma jugada que venimos haciendo. Vamos a pasar a la binómica. Así podemos hablar de qué pasa con el seno y el coseno. Entonces esto va a ser si solamente si coseno de 2pi por q
más I seno de 2pi por Q es igual a 1. Entonces, para que pase esto, ¿qué tiene que pasar con Q? ¿No? Porque para que este complejo de acá sea igual a 1, la parte imaginaria, esto tiene que valer 0 y esto tiene que valer 1. Entonces esto va a pasar si solamente si coseno de 2pi por Q es igual a 1 y después seno de 2pi por Q es igual a 0. ¿Sí? Pero para tener coseno de algo igual a 1 y seno de esa misma cosa igual a 0, esto tiene que valer 0. O como coseno es periódica, múltiplos de 2pi, múltiplos enteros. Entonces esto va a ser decir, si solamente si 2pi por q es igual a 2pi por k con k en z. Con k en z. Pero decir que 2pi por q es igual a 2pi por un entero es decir que q es un entero. Entonces esto, si solamente si q pertenece a z. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que si q está en el núcleo de F, ¿no? Q está en el núcleo de F, si solamente si Q está en Z. Entonces estamos diciendo que el núcleo de F es igual a Z. Entonces, el núcleo de F es igual a Z. Y eso es lo que nos faltaba, porque ahora venimos para acá y decimos, tenemos que Q cocientado por el núcleo de F es isomorfo H, pero acabamos de probar que el núcleo de F es Z. Entonces tenemos Q cocientado Z isomorfo H, que es lo que queríamos probar. Entonces, Q cocientado Z isomorfo H. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos? ¿Alguna duda? Bien, de bien. Es como que cuando tienen que probar como isomorfismos de esta pinta, un cociente isomorfo otra cosa, la estrategia es teorema de isomorfismos y tal. Primero buscamos morfismo sobreyectivo de acá a acá y después vemos que el núcleo es lo que está acá. Entonces, aplicando el teorema de isomorfismo, tenemos probado este isomorfismo. ¿Sí? Bien, entonces la idea del miércoles es arrancar con el práctico de raíces primitivas. em, pero si hay alguno de este práctico que quieran ver, podemos arrancar por ahí. ¿Cuántos prácticos quedan, profe? Quedan dos. Queda el de raíces primitivas y el de criptografía. Está medio apretadito, pero a ver cómo vamos. Pero sí, quedan dos. Y en principio quedan tres clases, ¿no? Sí, el miércoles y las dos de la semana que viene. Bueno. Dos prácticos en tres clases. Ay, el miércoles es feriado, ¿no? Sí. Em, Pregunta. ¿Quieren hacer la clase el miércoles igual o quieren recuperar el viernes? Por mí el miércoles igual. Bárbaro. El miércoles igual. Más cómodo. Vale. Em, Bárbaro, entonces nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos.